vamos a ver si estamos obrando en consecuencia, si lo estamos haciendo. Por eso me encanta este autor, porque lo explica todo, o sea, es muy detallado. Muchas veces las almas que creen ser lo que no son, se imaginan que ya consiguieron la desconfianza en sí mismas y la suficiente confianza en Dios. Ojo con esto. Pero es un error y un engaño que no se conoce bien, sino cuando se cae en algún pecado. El síntoma número 1, el pecado. Pues entonces el alma se inquieta, se desanima, se aflige y pierde la esperanza de poder progresar en la virtud. Y todo esto es señal de que no puso su confianza en Dios, sino en sí misma. Si su desesperación y su tristeza son muy grandes, esto es un argumento claro de que confiaban mucho en sí y poco en Dios. Perdón que meta aquí mi cuchara, pero esto a mí me ha pasado muchas veces. Cuando, sin darme cuenta, porque la mayoría de las veces uno no se da cuenta, al menos en mi caso, no me daba cuenta antes, hoy ya un poquito lo empiezo a ver. Me iba alejando poquito, no mucho, digamos que poquito de Dios. Empezaba a hacer las cosas por mis capacidades y empezaba a hacerlas cada vez un poquito más mal, un poquito más mal, un poquito más mal, hasta que dejaba de hacerlas. Y no solo eso, junto con ello venía otra consecuencia, que es el pecado. Entonces el pecado se ha venido a convertir en mí como en el foco rojo, ¿no? Algo pasó aquí, algo está mal. Desconfiaste de Dios, confiaste mucho en ti y por eso vino el pecado. Y peor aún, y ahorita lo va a explicar muy bien el autor, peor aún, cuando el pecado, ya caíste, sí, ya caí en el pecado, pero te derrumba de una manera tan fuerte porque te desanimas y dices, ay, es que yo no puedo, y yo. Es decir, sigues con la confianza en ti, pensando en ti y no poniéndola en Dios. Incluso ya cuando caíste en pecado. No solo antes, sino también después, ¿sí? Y como dice aquí, te desanimas, te hundes porque confiabas en ti, en tus fuerzas. Y no, cuando caes en pecado, ni hablar, me levanto y sigo adelante. Dice así, diferencia. Quien desconfía mucho de sí mismo, de su debilidad e inclinación al mal, y pone toda su confianza en Dios, cuando comete alguna falta, pecado, no se desanima ni se inquieta demasiado. Si viene una tristeza, viene la regué, me equivoqué, ya pequé, ni modo, me levanto. Esa es la actitud correcta, o debería de ser, ¿sí? Dice, ni se desespera, porque conoce que sus faltas son efecto natural de su debilidad y del poco cuidado que ha tenido en aumentar su confianza en Dios, ¿sí? Antes bien, con esta amarga experiencia aprende a desconfiar más de sus propias fuerzas y a confiar con mayor humildad en la bondad de nuestro Señor, aborreciendo con toda su alma las faltas cometidas y las pasiones desordenadas que llevan a cometer esos errores. Pero su dolor y arrepentimiento son suaves. No se trata de que te hundas en la amargura, en la tristeza. Yo cometía ese error también cuando empezaba, porque acuérdense que yo tengo poco de convertido, vamos a decirlo así, aunque la conversión es para siempre. Pero sí me hundía, decía, es que no es posible. Yo ya sentía que ya estaba del otro lado y volvía a caer. Y te desgarras las vestiduras y te desesperas y te hundes. Eso es lo que quiere Satanás. Dios no quiere eso. Dios quiere que te arrepientas, te confieses y te levantes y sigas adelante. Eso es lo importante. Pero su dolor y su arrepentimiento son suaves, pacíficos, humildes. No se siente tan importante, ¿no? Aquí se acabó el mundo porque pequé. Tampoco es así. Llenos de confianza en que la misericordia divina le tendrá compasión y le perdonará. Vuelve otra vez a sus prácticas de piedad y se propone enfrentarse a los enemigos de su salvación con mayor ánimo, más fuerza y sacrificio que antes. Esa es la actitud correcta. Eso es lo que debemos de hacer. Caíste en pecado, ¿te arrepientes? Sí, si sientes dolor, bueno, acéptalo, pero no te amargues la vida ni se la amargues a los demás. Te levantas, te confiesas y sigues adelante. Y se acabó, se acabó.
¿Cuánta gente que a veces a uno le pide consejo no está viviendo en eso? Hasta parece que disfrutan contar sus pecados, o sea, pero no salen de ellos. No, la actitud es, otra vez, perdón que la insista, porque a mí ojalá alguien me lo hubiera insistido, ¿no? Hasta que no encuentre este libro y hay un sacerdote que me ayudó, yo no sabía esto. Y yo sí me hundía en la tristeza, en la amargura de haber pecado. Y eso no me ayudaba, al contrario, me hacía sentir peor todavía. Y eso es lo que quiere Satanás. Dios no quiere eso. Dios quiere que te arrepientas, ¿sí? Que en tu mente, en tu corazón esté, no lo vuelvas a hacer, aunque tal vez lo vuelvas a hacer en el futuro, ¿sí? Que te levantes, te confieses y sigas adelante, ¿sí? Vamos a ver. Una causa engañosa. En esto es importante que piensen y consideren algunas personas espirituales que cuando caen en alguna falta se afligen y se desaniman con exceso muchas veces. Quieren más bien librarse de la inquietud y pena que su pecado les proporciona. Ojo con esto, que por recuperar otra vez la plena amistad con Dios. Es decir, se ocupan más de ellos, de lo que ellos sienten, y no tanto de su relación con Dios. Dice, y si buscan rápidamente al confesor, no es tanto por tener contento a nuestro Señor, sino por recuperar la paz y tranquilidad de su espíritu. Por eso cierto confesor a una religiosa que le decía que había gritado esa tarde a su superiora le dijo: «Por hoy no se confiese todavía. Aguarde a que pasen 3 días y cuando le haya pedido excusas a su superiora, venga a pedir perdón por medio de su confesor». Así evita aquel sacerdote que esa alma buscara solo obtener su propia paz y tranquilidad. Esto es algo que yo no entendía. Yo ni lo contemplaba siquiera. En vez de buscar primero hacer la paz y amistad con Dios y con la persona ofendida. Hay mucha gente que con el pecado, y yo soy uno de ellos, ¿no? He sido uno de ellos por mucho tiempo, que con el pecado me sentía muy mal. Y todavía, ¿no? Entonces uno lo que quiere es buscar un sacerdote y confesarse y ya estoy bien, tranquilo. Pero no volteas hacia atrás y decir, oye, pero no estás corrigiendo nada. Ya te sientes tranquilo, pero esto, al no corregirlo, lo vas a volver a hacer una y otra vez. Y está bien, somos débiles, como dice aquí, pero a veces no le damos espacio a sentirnos a menos un ratito mal, un poco mal. Este es otro caso, ¿no? Sentirse un poquito mal para que la siguiente la pienses 2 veces. Claro, sin hundirse, sin amargarse la vida. O sea, no caer en los extremos. Pero bueno, vamos a seguir. Preguntas muy importantes. Cada cual debe preguntarse de vez en cuando, ¿cuál es la causa de la tristeza que siento por haber pecado? ¿El haber disgustado al buen Dios? ¿El haber hecho daño a los demás? ¿El haber afeado horriblemente mi alma que está siendo observada por Dios y sus ángeles? ¿El haber perdido un grado de brillo y de gloria para la eternidad? ¿El haberme acarreado un castigo más para el día que el justo juez pague a cada uno según sus obras y según su conducta? ¿O simplemente lo que me entristece es que mi amor propio y mi orgullo quedaron heridos? ¿O que mi apariencia de santidad quedó disminuida? Preguntarse esto muchas veces. Es decir, si lo que tengo en mente con esa tristeza es algo que tiene que ver con la eternidad, o es algo que tiene que ver con lo de aquí. Es decir, ¿cómo quedé delante de los demás? Ay, te ves mal, te viste mal. No, ya me confesé. Eso no es lo importante. Lo importante es cómo afectaste a los demás, cómo afectaste a Dios. No es cuestión de apariencia. No es cuestión de, ya para sentirme bien. Sí, eso también ayuda a la confesión. Pero recordemos que hay que reparar. Y eso es lo que mucha gente no hace o no hacemos muchas veces. No reparamos los daños que hacemos.